La juzgaron sin saber nada, y nadie quiso escucharla. Basado en hechos reales. Guadalajara tiene una manera muy particular de recibir a sus hijos. No es una ciudad que susurre, es una ciudad que canta. Que grita en sus mercados, que ríe en sus plazas, que llora en sus iglesias con esa devoción tapatía que no se aprende, se hereda. Quien nace en Guadalajara lleva algo muy específico en el pecho, un orgullo suave, una calidez que no se apaga ni con los años ni con la distancia. Ramírez Valentina nació con ese orgullo y esa calidez. Hija de un contador del gobierno y una enfermera del IMSS, creció en la colonia Providencia, en una casa de paredes color terracota donde siempre había frijoles en la estufa y novela en la tele. Su papá, don Roberto, tenía una frase que repetía cada domingo en la mesa: mija, lo único que nadie te puede quitar es lo que sabes y cómo te portas. Su mamá, doña Carmen, añadía siempre: y el nombre, Roberto. El nombre también. Valentina creció con esas dos verdades cosidas al alma. Estudió en la Universidad de Guadalajara, Letras Hispánicas, porque desde chica amaba las palabras con esa intensidad que tienen las personas que sienten que el lenguaje no es solo comunicación sino territorio. Terminó la carrera con mención honorífica, hizo su maestría en la Ciudad de México, y a los 28 años regresó a su ciudad con un título, con hambre de trabajar, y con esa fe en la gente que solo tienen quienes todavía no han sido lastimados de verdad. A los 32 años era coordinadora académica en el Colegio Cervantes, uno de los colegios privados más prestigiosos de la zona metropolitana de Guadalajara, en Zapopan. Era el trabajo de su vida, no porque fuera el mejor pagado, sino porque ahí podía hacer lo que más amaba: acompañar a los jóvenes, diseñar programas educativos, crear ese ambiente donde aprender no es obligación sino descubrimiento. Sus alumnos la adoraban. Sus colegas la respetaban. La dirección confiaba en ella. O al menos eso creía. Porque en la vida de Valentina también había algo más: Hernández Marcos, su esposo desde hacía 4 años. Ingeniero civil, trabajaba en una constructora privada, serio, formal, de esos hombres que no dicen mucho pero cuando hablan dicen cosas que valen. Se habían conocido en una boda en Tlaquepaque, él de padrino, ella de madrina de un par de amigos comunes, y desde esa primera conversación entre mezcal y música de mariachi, algo había quedado dicho aunque nadie hubiera hablado todavía de amor. Vivían en un departamento en Zapopan, colonia Santa Anita. Tenían un perro llamado Quijote. Los domingos iban al mercado de San Juan de Dios. Las noches de viernes hacían carne asada en la azotea con los vecinos. La vida era buena. Valentina lo sabía y lo agradecía. Hasta el lunes de febrero en que todo se rompió. Era el 3 de febrero, un lunes gris con ese frío húmedo que a veces cae sobre Guadalajara en invierno, cuando la directora del Colegio Cervantes, la licenciada Fuentes Patricia, la llamó a su oficina antes de que comenzaran las clases. Valentina conocía bien a Patricia Fuentes. 50 y tantos años, pelo corto, modales formales, una mujer que había construido el colegio con disciplina y visión. No eran amigas, pero sí cómplices en el proyecto educativo. Valentina la respetaba. Cuando entró a la oficina y vio quienes más estaban ahí, sintió algo que no supo nombrar de inmediato. La subdirectora, Morales Irene, una mujer de mirada que siempre calculaba antes de hablar. Un hombre que Valentina no conocía, trajeado, con una carpeta en la mano. Y en el rincón, con los brazos cruzados y una expresión de indignación contenida, la señora Villanueva Graciela, mamá de Sebastián Villanueva, alumno de tercero de preparatoria. Valentina conocía a Sebastián. 16 años, chico de rendimiento regular, inquieto, con esa energía dispersa de quien tiene potencial pero no sabe todavía cómo canalizarlo. Valentina lo había llamado varias veces a reflexión, no por castigo sino porque veía en él algo que él mismo no veía. Siéntese, por favor, Valentina, dijo la directora Fuentes, sin levantarse. Valentina se sentó. Algo en el tono ya le había encendido esa alarma antigua. Hemos recibido una queja formal, comenzó Patricia. Respecto a su comportamiento hacia el alumno Villanueva Sebastián. Valentina esperó. La señora Villanueva, señaló hacia el rincón, ha presentado una denuncia ante la SEJ. Sostiene que usted ha tenido conductas de acoso psicológico hacia su hijo. Humillaciones reiteradas frente al grupo, comentarios que afectan su autoestima, y lo que describe como un trato discriminatorio y persecutorio. El silencio que siguió fue breve pero absoluto. Perdón, dijo Valentina, despacio.
La señora Villanueva se inclinó hacia adelante. Mi hijo llega a la casa destrozado por su culpa. Lo señala frente a todos. Le baja calificaciones de mala fe. Lo tiene tachado y eso no es justo. Valentina la miró. Buscó en esa mujer algo que pudiera entender, la angustia de una madre, el miedo genuino. No encontró nada que le ayudara a responder sin defenderse. Eso no es verdad, dijo Valentina. La maestra tendrá oportunidad de responder formalmente, intervino el hombre trajeado, que se presentó como asesor jurídico de la familia Villanueva. Asesor jurídico. Las palabras aterrizaron como piedras. Por el momento, continuó la directora Fuentes, con esa voz de quien dice algo doloroso envuelto en procedimiento, nos vemos en la necesidad de suspenderla de manera precautoria mientras dura la investigación interna. Valentina abrió la boca. La cerró. Miró a Patricia Fuentes. Miró a Irene Morales. Miró al asesor jurídico. Miró a Graciela Villanueva. Nadie la miró a los ojos. Suspendida, repitió, como si la palabra necesitara aire para volverse real. Es una medida administrativa, no disciplinaria, dijo Patricia. Para el mundo es lo mismo, dijo Valentina. Salió de la oficina con las piernas que obedecían por pura costumbre. La noticia corrió en menos de 24 horas. Guadalajara es grande, pero los círculos son chicos. Los papás del colegio tenían grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp tienen vida propia. Para el martes en la mañana, el mensaje ya circulaba. ¿Ya supieron lo de la coordinadora del Cervantes? Nadie decía el nombre completo. Pero todos sabían. El miércoles, una cuenta de Facebook de padres de familia del colegio publicó un post que decía: exigimos transparencia en el caso de la maestra suspendida. Nuestros hijos merecen un ambiente seguro. 200 comentarios en 4 horas. La mayoría, sin saber nada, ya había decidido. Valentina se encerró en su departamento los primeros 2 días. No era miedo al que dirán, era algo más paralizante, la conciencia de que la opinión pública no funciona con evidencias sino con narrativas, y que la narrativa ya estaba escrita sin que ella hubiera podido decir una sola palabra. Marcos llegó a casa esa noche con la cara de quien acaba de enterarse de algo que no quiere creer. ¿Qué pasó, Valen? Valentina le contó. Todo. Desde la oficina, la señora Villanueva, el asesor jurídico, la suspensión. Marcos escuchó sin interrumpir, sentado en la orilla del sillón, con los codos en las rodillas. Cuando Valentina terminó, Marcos dijo: ¿y tú qué hiciste? Nada. Porque no hice nada. Pero algo habrá pasado que... Marcos. La voz de Valentina se endureció. ¿Me estás preguntando si lo hice? Marcos no respondió de inmediato. Y ese silencio de 2 segundos, fue más doloroso que cualquier acusación. No, dijo al fin. Claro que no. Solo digo que... Sé lo que dices, dijo Valentina. Y ya sé la respuesta. Esa noche durmieron en el mismo cuarto pero cada uno en un silencio diferente. Su mamá, doña Carmen, llamó al día siguiente. Valentina no contestó. No podía todavía, no tenía palabras para explicarle a su madre que el nombre que tanto había cuidado estaba siendo arrastrado por alguien que ni siquiera la conocía. Una de sus colegas del colegio, Jiménez Sofía, le escribió un mensaje: Valen, te creo. Avísame si necesitas algo. Era un mensaje corto, pero Valentina lo leyó 3 veces porque era el único que no empezaba con una pregunta. La tercera semana fue la que más dolió. Un portal local de noticias de Guadalajara publicó una nota con el título: Maestra de colegio privado en Zapopan, suspendida por presunto acoso a menor. Sin nombre completo, formalmente. Pero con suficientes datos para que cualquiera pudiera identificarla. Los comentarios eran lo que son siempre los comentarios en Internet, un desfile de certeza sin información. Estas maestras creen que pueden hacer lo que quieran. Hay que proteger a los niños. Seguro no es la primera vez. Valentina lo leyó por error, cuando Marcos dejó el teléfono abierto en la mesa. Se quedó parada frente a la pantalla leyendo cada comentario con esa crueldad extraña que a veces nos empuja exactamente hacia lo que nos hace daño. Luego fue al baño, abrió la llave del agua fría y se lavó la cara largo tiempo. Cuando salió, Marcos estaba en el pasillo.
No leas eso, dijo. Ya lo leí, dijo Valentina. ¿Cuánto tiempo? Suficiente. Su papá, don Roberto, la llamó esa tarde. A diferencia de su mamá, don Roberto no preguntó nada. Solo dijo, Valentina, ven este fin de semana. Tu mamá hace pozole. Valentina fue. No habló mucho. Comió el pozole. Dejó que su mamá le pusiera la mano en la cabeza como cuando era chica. Y cuando don Roberto, ya tarde, cuando doña Carmen ya se había ido a dormir, se sentó junto a ella en la sala y dijo, mija, ¿qué necesitas? Valentina sí lloró. No de vergüenza. De agotamiento. Necesito que alguien me ayude a encontrar la verdad, papá. Porque sola no puedo. Don Roberto asintió. Ya sé quién puede ayudarte. Se llamaba Castillo Fernanda. 42 años, abogada penalista en Guadalajara, con un despacho en la colonia americana y una reputación que se había ganado caso por caso, nunca por apellido ni por contactos. Era conocida en los círculos jurídicos de la ciudad por una cosa específica, no aceptaba casos que no pudiera defender con la verdad. Don Roberto la conocía a través de un compañero del trabajo. Es buena, Valentina. Y es honesta. No te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que necesitas saber. Valentina la llamó un martes por la mañana. Fernanda Castillo la recibió en su despacho al día siguiente. Una oficina ordenada, libros de derecho por todos lados, una planta grande en la esquina que parecía fuera de lugar y al mismo tiempo perfectamente en su sitio. Fernanda era pequeña, de pelo negro recogido, con unos anteojos que se quitaba y se ponía constantemente mientras leía. Valentina le contó todo. La reunión en la oficina de la directora, la señora Villanueva, el asesor jurídico, la suspensión, la nota en internet, los grupos de WhatsApp. Fernanda escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno con letra pequeña y precisa. Cuando Valentina terminó, Fernanda revisó sus notas un momento y dijo, hay algo que no cuadra en esta historia. ¿Qué? Una mamá que se queja del maestro de su hijo no llega el primer día con un asesor jurídico. Eso es preparación. Alguien organizó esto. Valentina sintió algo moverse dentro de ella. No todavía esperanza, algo anterior a la esperanza. Una atención más aguda, como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad. ¿Quién podría querer hacerle daño?, preguntó Fernanda. Valentina pensó. Y entonces recordó algo. 6 meses antes, en agosto, Valentina había presentado un reporte formal ante la dirección del colegio. Era sobre el sistema de evaluaciones, una plataforma digital que el colegio había contratado el año anterior con una empresa externa llamada EduTech Occidente SADCB. Valentina había detectado inconsistencias, calificaciones que aparecían modificadas respecto a las que ella misma había capturado, pequeñas alteraciones en los registros de ciertos alumnos, sistemáticas pero difíciles de notar si no se revisaban con detalle. Había reportado el problema primero a la subdirectora Morales Irene. Irene le había dicho que, seguramente era un error del sistema, y que no se preocupara. Valentina no se había quedado tranquila y había escalado el reporte a la Secretaría de Educación Jalisco, la SEJ, de manera formal. La SEJ había abierto una revisión técnica. La revisión seguía en curso. La empresa EduTech Occidente SADCB tenía contrato con el colegio por 400,000 pesos anuales. El contrato lo había firmado la directora Fuentes Patricia. Y la plataforma tenía acceso a los registros académicos de todos los alumnos, incluyendo, por supuesto, los de Sebastián Villanueva. Fernanda escuchó todo esto sin pestañear. ¿Quién firmó el contrato con EduTech? La directora Fuentes. Pausa larga. ¿Y el señor Villanueva, el papá de Sebastián, a qué se dedica? Valentina pensó. Creo que tiene un negocio. Algo de tecnología, me parece. No sé exactamente. Lo voy a investigar, dijo Fernanda, y abrió una nueva página en su cuaderno. Tardó 3 días. Villanueva Rodrigo, el papá de Sebastián, era socio minoritario de una empresa de consultoría tecnológica en Guadalajara. Esa empresa de consultoría tenía entre sus clientes recientes a EduTech Occidente SADCB. El círculo no estaba cerrado del todo. Pero tenía una forma muy reconocible.
Fernanda presentó un escrito ante la SEJ señalando el posible conflicto de interés y solicitando que la investigación técnica sobre la plataforma se acelerara y se ampliara. Mientras las gestiones legales avanzaban a su propio ritmo, Valentina aprendió algo que no estaba en ningún libro. El silencio puede ser cobardía o puede ser estrategia. Depende de quién lo lleva y para qué. Valentina eligió llevarlo como estrategia. Volvió a leer García Márquez, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska. Las palabras de otras mujeres que habían tenido que nombrar lo que nadie quería nombrar. Salía a caminar por el parque metropolitano, en las mañanas temprano, cuando todavía no había mucha gente. Tomaba café sola en una pequeña cafetería de la colonia americana y miraba pasar a la gente. No fue al colegio. No podía. Pero pensaba en sus alumnos todos los días. Un martes por la tarde recibió un mensaje de un número desconocido. Maestra Valentina, soy Alejandro Torres, de tercero B. Sé que no debería escribirle. Pero lo que está pasando no está bien. Yo estaba en clase. Yo sé cómo son las cosas. Si me necesita, aquí estoy. Valentina leyó el mensaje 4 veces. Le pasó el número a Fernanda. Fernanda contactó a Alejandro, con permiso de sus papás, que eran personas de bien y que habían tenido que superar el miedo antes de dejar que su hijo hablara. Alejandro dijo lo que sabía, que Sebastián Villanueva tenía problemas en el colegio no por culpa de Valentina, sino porque llevaba meses distraído, conflictivo con varios maestros, no solo con ella. Que la maestra Ramírez nunca lo había humillado, que al contrario, cuando Sebastián había reprobado un parcial, la maestra le había ofrecido asesoría extra. Que en el salón todos lo sabían, pero todos tenían miedo de decirlo. Después de Alejandro habló Mariana Soto, su compañera de banca. Luego Carlos Ibarra. Luego Paulina Reyes. Uno a uno, no todos, pero los suficientes. Los jóvenes, cuando encuentran el valor para hablar, hablan mejor que los adultos. Porque todavía no han aprendido a calcular el costo de la verdad de la manera equivocada. Fue en esos días que pasó algo que Valentina nunca ha sabido cómo contar sin que alguien levante una ceja. Era un jueves por la noche. Marcos había salido a una cena de trabajo y Valentina estaba sola en el departamento con Quijote, el perro, que esa noche no se despegaba de sus pies como si supiera que su dueña necesitaba compañía. Valentina estaba sentada en el sillón intentando leer cuando Quijote de repente levantó la cabeza, miró hacia la ventana de la sala y se quedó completamente inmóvil. Valentina lo miró. Quijote era un perro tranquilo, no dado a reaccionar ante nada. Pero esa noche estuvo así casi 10 minutos, las orejas paradas, los ojos fijos en la ventana, sin ladrar, sin moverse. Valentina se levantó y fue a ver. No había nada particular. Las luces de Zapopan, los techos de los edificios vecinos, el cielo oscuro de febrero con algunas estrellas dispersas. Pero había un olor. Un olor que Valentina reconoció de inmediato y que no tenía ninguna razón de estar ahí, agua de rosas y canela, el perfume que usaba su abuela materna, su abuela Consuelo, que había muerto cuando Valentina tenía 12 años y que era la persona de la que ella más había aprendido sobre lo que significa tener dignidad sin importar las circunstancias. No era la primera vez en su vida que pasaba algo así. De niña, en momentos difíciles, había sentido ese olor de maneras que no tenían explicación racional. Su mamá, cuando se lo contó una vez, había dicho, no busques explicación, Valentina. Hay cosas que acompañan y punto. Valentina se quedó parada frente a la ventana un momento largo. Luego dijo en voz muy baja, al aire, ya sé, abuela. Aquí sigo. Al día siguiente llegó la primera noticia concreta. La revisión técnica de la SEJ sobre la plataforma EduTech Occidente encontró algo. Fernanda se lo comunicó por teléfono un viernes por la mañana. Valentina, siéntate. Ya estoy sentada. Los técnicos de la SEJ encontraron accesos no autorizados al sistema. Alguien entró a la plataforma con credenciales que no debía tener y modificó registros de calificaciones. No solo de tu grupo, de varios grupos. Las modificaciones son pequeñas pero sistemáticas. ¿De quién fue el acceso? Eso todavía se está determinando. Pero la IP desde donde se hicieron los accesos está vinculada a una red utilizada por EduTech Occidente. Valentina cerró los ojos un segundo. Entonces mi reporte de agosto era correcto. Era correcto.
Y alguien decidió que era más conveniente quitarte del camino antes de que la investigación llegara a algo. En las semanas siguientes, la SEJ abrió un expediente formal por acceso no autorizado a sistemas informáticos y falsificación de registros académicos. EduTech Occidente fue puesta bajo investigación. La directora Fuentes recibió un extrañamiento formal por no haber atendido el reporte original de Valentina y por haber iniciado un proceso disciplinario que la SEJ consideró apresurado y sin fundamento suficiente. Villanueva Rodrigo, el papá de Sebastián, resultó tener vínculos comerciales directos con EduTech, lo que la SEJ consideró como un posible conflicto de interés en la presentación de la queja. La investigación interna contra Valentina fue archivada. La comunicación oficial de su reintegración llegó en una mañana de abril, en un correo electrónico formal que Valentina abrió de pie en la cocina, con el café todavía caliente en la mano. Lo leyó. Lo releyó. Lo cerró. Luego llamó a su mamá. Mamá. Dime, mija. Regreso al colegio. Silencio. Y luego la voz de doña Carmen rompiéndose, lo sabía, Valentina. Lo sabía, mija. El primer día de regreso fue un lunes de mayo, uno de esos días tapatíos de cielo azul profundo y aire que todavía huele a lluvia reciente, esos días en que Guadalajara recuerda por qué es tan hermosa. Valentina llegó 20 minutos antes. Subió las escaleras, caminó por el pasillo, abrió la puerta del salón de tercero B. Los alumnos ya estaban sentados. Hubo un segundo de silencio, ese silencio que precede las cosas importantes. Y entonces Alejandro Torres, desde la tercera fila, empezó a aplaudir. No un aplauso de estadio. Uno despacio, medido, de esos que significan algo preciso. Los demás se fueron uniendo, uno por uno. Valentina se quedó parada frente al pizarrón un momento. Sintió algo que no era alivio ni triunfo, era algo más quieto y más hondo. Como cuando uno regresa a un lugar que siempre fue suyo y que nadie en realidad le pudo quitar. Bueno, dijo al fin, con su voz de siempre. Continuamos donde nos quedamos. Rulfo, Pedro Páramo. ¿Quién me dice de qué trata? Una mano. Luego otra. Luego otra más. La historia de Valentina no terminó con su regreso al salón. Las historias reales nunca terminan con un solo golpe de efecto. En los meses siguientes, el proceso contra EduTech Occidente siguió su curso. Villanueva Rodrigo fue citado como testigo y luego como parte investigada. La directora Fuentes solicitó su jubilación anticipada y se la concedieron. La subdirectora Morales Irene siguió en el colegio, pero ya no como subdirectora. Sebastián Villanueva fue transferido a otro colegio. Antes de irse, su mamá, Graciela, mandó una carta a la dirección del Cervantes retirando formalmente la queja y expresando, con palabras muy cuidadas, lamentaciones por los malentendidos. No era una disculpa. No era suficiente. Pero era algo. Marcos y Valentina tuvieron la conversación que habían estado posponiendo desde aquella noche de febrero. La larga, la difícil, la honesta. Cuando te pregunté si habías hecho algo. Comenzó Marcos. Dudaste, dijo Valentina. No como acusación, como hecho. Sí, dijo Marcos. Dudé. Y no debí. Valentina lo miró un momento. No, no debiste. Eso quedó ahí, sin adornos, sin reconciliación inmediata. Las relaciones que sobreviven a la honestidad difícil son las únicas que valen, y las que necesitan tiempo para sanar son las que más importan. Con Fernanda Castillo, la abogada, Valentina mantuvo contacto. Meses después, Fernanda la invitó a hablar en un evento de la Barra de Abogados de Jalisco sobre la vulnerabilidad laboral de los trabajadores de la educación. Valentina pensó 2 días antes de decir que sí. En esa pequeña sala del centro de Guadalajara, frente a un auditorio de abogados, educadores y periodistas, Valentina habló 20 minutos. Sin dramatismo, sin buscar lástima. Contó lo que pasó con los hechos y con la verdad. Y dijo una cosa que quedó en el recuerdo de todos los que estaban ahí: lo más difícil no fue la acusación. Fue el silencio de la gente que me conocía y no habló. Porque una acusación sin prueba se cae sola si hay personas dispuestas a decir la verdad. El problema es que la verdad, en este mundo, se ha vuelto cara. Y mientras siga siendo cara, siempre habrá alguien que no pueda pagarla. El auditorio aplaudió de pie. Sucedió en primavera,
casi un año después del lunes de febrero. Valentina estaba calificando exámenes en la mesa de su departamento, Quijote dormido a sus pies, la ventana abierta, el ruido suave de Zapopan afuera, cuando llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. El nombre del remitente era Torres Lucía, la mamá de Alejandro. Escribía para agradecerle. No por haber sido exonerada, sino por lo que le había enseñado a su hijo en los años que llevaba en el colegio. Alejandro me dijo que usted siempre les decía que leer no sirve para escaparse de la vida sino para entenderla mejor. Y que entender no es lo mismo que aceptar. Mi hijo decidió hablar porque usted le enseñó que las palabras verdaderas son las únicas que cuestan algo, y las únicas que de verdad cambian las cosas. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Luego lo miró un momento más en la pantalla. Sacó una hoja de papel, ella que siempre había preferido escribir a mano, y le respondió a Lucía Torres. Le dijo gracias. Le dijo que su hijo era de los alumnos que le daban razón para enseñar. Le dijo que ciertas cosas solo se miden con el tiempo largo, y que ella estaba contenta de tener ese tiempo largo por delante. Esa noche abrió una botella de vino tinto, un Zinfandel de Baja California que Marcos había traído de un viaje, y brindó sola en la sala, con Quijote a los pies y la ventana abierta hacia el cielo de Guadalajara. Pedro Páramo, dijo en voz baja, y casi se rió. Había encontrado el camino de salida de ese llano en llamas. Valentina Ramírez sigue enseñando en el Colegio Cervantes de Zapopan. Es la misma coordinadora de antes, exigente, apasionada, honesta. Quizás con algo nuevo en la mirada, la conciencia de que los jóvenes que tiene enfrente a veces cargan historias que no se leen en su expediente. Alejandro Torres terminó la preparatoria con promedio de 9.4. Entró a estudiar comunicación en la Universidad de Guadalajara. En su examen de admisión escribió un ensayo sobre Juan Rulfo. El caso Edutech sigue en proceso, la justicia mexicana tiene sus tiempos, y Valentina ya hizo las paces con eso. Marcos y Valentina siguen juntos. Reconstruyeron algo, no lo mismo que antes, sino algo más honesto. A veces lo más honesto no es lo más cómodo, pero es lo único que dura. Don Roberto y doña Carmen siguen en la colonia Providencia. Los domingos hay pozole. Y a veces, en las noches de primavera, cuando el aire de Guadalajara trae ese olor inexplicable a agua de rosas y canela, Valentina se asoma a la ventana y no intenta explicarlo. Lo deja estar. Su abuela tenía razón, hay cosas que acompañan y punto. La inocencia no necesita gritar. Solo necesita a alguien con el valor de escuchar, y a una persona lo suficientemente fuerte para no dejar de hablar, aunque el mundo ya haya decidido. Si esta historia te llegó al alma, si conoces a alguien que ha sido acusado injustamente, o si tú mismo has vivido el silencio de quien no es creído, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Valentina? ¿Crees que la justicia llegó a tiempo? Suscríbete al canal, cada semana llegan historias reales de personas comunes que enfrentaron lo imposible y salieron adelante. Esta es la historia de Valentina, y de todas las personas que alguna vez dijeron la verdad en un cuarto que no quería escucharla.